Cada mañana, cuando la ciudad aún dormía y el aroma del pan recién horneado llenaba las calles, Clara ya estaba de pie detrás del mostrador del pequeño restaurante. Sus manos estaban ásperas, su espalda dolorida, y su corazón cansado de cargar penas que nadie veía. Para los clientes, ella era solo otra mesera más, invisible y silenciosa. Pero había alguien que le esperaba, alguien que veía más allá de su uniforme y su sonrisa forzada. Era una anciana pequeña, con un abrigo viejo y zapatos desgastados. Caminaba lentamente, con la mirada perdida y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Pedía siempre lo mismo, un café caliente y un trozo de pan. A veces no tenía suficiente dinero, y cuando eso pasaba, Clara nunca dejaba que su dignidad se sintiera dañada. Sonreía, servía el café más lleno y añadía pan extra, como si ese pequeño gesto pudiera iluminar la mañana gris de la mujer. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía de dónde venía. Pero cada mirada que cruzaban contaba una historia de soledad y recuerdos que nadie había pedido compartir. Clara no podía entenderlo, pero cada gesto silencioso de bondad empezaba a dejar una huella en su corazón. Lo que Clara no sabía era que alguien más la estaba observando. Alguien que valoraba cada pequeño acto de generosidad. Y que un día, esa rutina tranquila, ese café servido con cariño, cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. Porque algunas bondades no pasan desapercibidas, y algunas verdades esperan años para revelarse en el momento más inesperado. Clara tenía 27 años, pero la vida ya la había hecho sentir mucho mayor. Desde que su padre murió y su madre enfermó gravemente, su mundo se reducía al pequeño apartamento en el centro y a largas jornadas detrás del mostrador. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, preparaba su uniforme y salía a caminar bajo el frío, consciente de que cada paso la acercaba a la lucha diaria por sobrevivir. El restaurante donde trabajaba no era gran cosa, mesas rayadas, sillas tambaleantes, y clientes que raramente dejaban propina. Aún así, Clara llegaba puntual, con la cabeza erguida y una sonrisa que ocultaba sus lágrimas. Allí, detrás del mostrador, cada café servido y cada plato entregado era un acto silencioso de resistencia, un recordatorio de que aún podía cuidar algo fuera de su propia desgracia. La anciana apareció una mañana de invierno. Caminaba despacio, con los hombros encorvados y una bufanda gastada rodeando su cuello. Nadie sabía su nombre. Nadie parecía notar que estaba allí. Pedía lo mismo todos los días, un café caliente y pan simple. Pero había algo en sus ojos que atrapaba a Clara, algo que la hizo inclinarse más allá de lo necesario para servirla. Un día, la anciana dejó caer algunas monedas. Clara las recogió sin decir palabra y sirvió el café como si ya estuviera pagado. Desde ese momento, un vínculo silencioso se formó entre ellas. La anciana volvía todos los días, y cada gesto de Clara parecía aliviar, aunque fuera un poco, la soledad de esa mujer misteriosa. Sin embargo, la vida de Clara no era fácil. Las cuentas se acumulaban, su madre necesitaba medicinas costosas, y la posibilidad de perder su trabajo rondaba como una sombra constante. A veces, mientras servía a los clientes, lloraba en el baño, sintiendo que el mundo la aplastaba. Y aún así, cada mañana, su primer pensamiento era la anciana que esperaba su café caliente y su sonrisa sincera. Cada encuentro con la mujer era breve, casi sin palabras. Pero esos momentos se convirtieron en un refugio para Clara. Un pequeño oasis en un desierto de preocupaciones y dolor. No sabía nada de la vida de la anciana. Solo sabía que había algo en ella que merecía cuidado, algo que hacía que incluso los días más duros tuvieran un sentido. Clara no podía imaginar que detrás de ese abrigo viejo y esa fragilidad aparente, se escondía una historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia de secretos, riqueza y poder que ella jamás habría esperado encontrar en aquel pequeño restaurante de esquina. Los días pasaban, y Clara sentía como la rutina con la anciana se convertía en un hilo invisible que sostenía su mundo. Cada mañana la veía entrar, cada tarde suspiraba por no poder hacer más por su propia madre. La anciana parecía frágil, pero había algo en su mirada que hablaba de fuerza contenida, de historias que nadie había escuchado. Clara no podía evitar preguntarse qué había detrás de esos ojos cansados, pero nunca se atrevía a preguntar. Una mañana, la anciana no apareció. Clara sintió un vacío extraño, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Miró la puerta del restaurante una y otra vez. El café se enfrió sobre la mesa, el pan quedó intacto. Por primera vez, Clara sintió miedo por alguien que apenas conocía, un miedo que no se parecía a nada que hubiera sentido por ella misma. Su corazón latía con fuerza, y una sensación extraña la invadió. Algo estaba mal, y no sabía qué.
2 días después, la anciana regresó. Caminaba con más dificultad, sus hombros encorvados y la cara pálida. Sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. Clara quiso preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, pero no lo hizo. Se limitó a sostener su mano un instante, un gesto pequeño que parecía insuficiente para transmitir todo lo que sentía. La anciana apretó los dedos con fuerza, como si ese simple contacto fuera lo único que la mantenía en pie en un mundo que la había olvidado. Esa noche, mientras Clara caminaba por el barrio solitario de regreso a su apartamento, recibió una llamada que la dejó helada. Su madre había empeorado en el hospital. Los gastos médicos se acumulaban más rápido de lo que ella podía pagarlos. La ansiedad se apoderó de su corazón. Pensó en dejar el restaurante, en buscar otro trabajo más seguro, pero sabía que cada opción era una cadena que la ataba a la incertidumbre. Su vida era una constante lucha entre el deber, la necesidad y la esperanza que apenas podía sostener. Al día siguiente, la anciana dejó un pequeño sobre bajo su plato. Clara lo vio, dudó, y decidió no abrirlo. Algo en su intuición le decía que no era momento. Quizás era un gesto de gratitud, quizás algo más profundo. Pero su mente estaba demasiado ocupada con el miedo y la preocupación para enfocarse en ese misterio. Cada día que pasaba, Clara sentía que la vida la empujaba a un límite que no sabía si podría soportar. Mientras servía el café y observaba a la anciana mirar por la ventana con melancolía, Clara empezó a sentir un vínculo que iba más allá de la rutina. Era una mezcla de compasión, admiración y una silenciosa curiosidad que crecía en su pecho. Cada silencio compartido entre ellas estaba cargado de emociones que no necesitaban palabras. La anciana parecía comprender algo que Clara todavía no podía ver, que incluso en los días más oscuros, un pequeño acto de bondad podía cambiar la dirección de la vida de alguien. Pero lo que Clara no sabía era que detrás de detrás de esa anciana aparentemente frágil, se escondía una verdad que nadie podía haber anticipado. Una verdad que pronto rompería la monotonía de su vida y la confrontaría con un mundo de secretos, poder y decisiones que pondrían a prueba no solo su bondad, sino también su capacidad para enfrentar lo inesperado. El restaurante estaba tranquilo esa mañana, como cualquier otra. Pero algo en el aire se sentía distinto. Clara notó cómo los clientes miraban hacia la puerta con curiosidad. 3 autos negros se estacionaron frente al local. Hombres de traje bajaron primero, pasos firmes, miradas serias. Detrás de ellos, otros hombres con carpetas, portando documentos legales. El murmullo se esparció como un viento helado. Algo importante estaba a punto de suceder. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Sus manos temblaban mientras servía café a los clientes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tanta seguridad frente al pequeño restaurante donde ella apenas podía cubrir sus propias cuentas? Se preguntaba si había cometido algún error, alguna negligencia. Pero lo peor era la sensación de impotencia, de no saber qué esperar. Entonces, la puerta se abrió. La anciana entró, con pasos seguros, recta como una reina invisible. Ya no llevaba su abrigo gastado ni su bufanda rota. Su postura era firme, sus ojos brillaban con una determinación que Clara jamás había visto. Detrás de ella, los hombres trajeados se movían con respeto. Uno de ellos se adelantó y saludó con cortesía. Clara apenas podía respirar. Su mente corría tratando de entender. Todo parecía un sueño que no podía explicar. La anciana se acercó a ella, y con una voz clara y suave, dijo: «Clara, gracias por verme cuando nadie más lo hizo». Clara parpadeó, incapaz de pronunciar palabra. La anciana continuó: «He fingido pobreza todos estos años. Quería ver quién podía mirar más allá del dinero, quién podía ofrecer bondad sin esperar nada a cambio». La anciana reveló su identidad. Era la fundadora de una de las corporaciones más grandes del país, una mujer poderosa que había perdido la fe en la humanidad tras años de traición familiar y abandono. Había vivido entre lujos y secretos, pero eligió ese restaurante, esa rutina simple, para encontrar algo que el dinero no podía comprar: bondad genuina. Clara sentía un torbellino de emociones: incredulidad, miedo, admiración, y un extraño alivio. Cada café servido, cada sonrisa ofrecida sin esperar nada, había sido observada y valorada más de lo que ella podía imaginar. Su corazón se aceleraba mientras la anciana explicaba que había pasado por momentos de soledad que pocos podían comprender, y que finalmente había encontrado en Clara una luz sincera en un mundo de sombras.
Los abogados y los hombres de traje permanecieron a distancia, respetando el momento. Cada palabra de la anciana tenía peso, y Clara sintió que su vida estaba a punto de cambiar, aunque todavía no sabía cómo. Quería asegurarme de que la bondad existe todavía, dijo la mujer, y tú lo has demostrado todos los días. Por eso estoy aquí. El sobre que Clara había ignorado días atrás contenía documentos que ofrecían seguridad para su madre, apoyo para su futuro, y oportunidades que jamás había imaginado. Pero más importante que todo el dinero o poder, estaba el reconocimiento de que su corazón había sido visto y valorado por alguien que realmente entendía la diferencia entre lo superficial y lo verdadero. En ese momento, Clara comprendió algo que nadie le había enseñado, que la verdadera riqueza no se mide en oro ni propiedades, sino en la capacidad de tocar vidas con bondad, incluso cuando nadie observa. El restaurante estaba en un silencio casi reverente. Los clientes miraban sin atreverse a hablar, y el dueño del lugar parecía paralizado, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Los hombres de traje y abogados se mantuvieron en silencio, respetando el momento. Clara aún estaba de pie, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. No podía procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La anciana, ahora revelada como una mujer de poder y riqueza inimaginable, caminó hasta ella y tomó sus manos con suavidad. Su mirada era cálida, pero firme, llena de emoción contenida. Clara sintió que las lágrimas le subían a los ojos. No por el dinero ni por la ayuda que se le ofrecía, sino por el reconocimiento silencioso de alguien que realmente la había visto. Clara, dijo la anciana, he observado cada gesto, cada café servido, cada sonrisa que ofreciste sin esperar nada a cambio. Has demostrado que la bondad existe, incluso cuando nadie la nota. Por eso estás aquí. El dueño del restaurante se acercó, entre lágrimas, y la felicitó. Los clientes murmuraban admirados. Algunos sentían envidia, otros inspiración. Clara se dio cuenta de que su pequeño acto diario de bondad había desencadenado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Luego vinieron los documentos. La anciana los entregó personalmente, seguros médicos para su madre, una beca para sus estudios, y una inversión que aseguraría un futuro estable para Clara. Pero no era solo eso lo que importaba. Era el mensaje detrás de cada papel. Alguien había visto su corazón, había valorado su esfuerzo y su humanidad. Clara se sentó, las manos temblorosas, mientras la anciana continuaba. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo tocas la vida de los demás. Tú me has recordado eso, Clara. Por eso quiero asegurarme de que tu bondad siga siendo posible, y que tu madre esté protegida. Por primera vez en años, Clara sintió un alivio profundo. Las preocupaciones sobre dinero, trabajo y enfermedad parecían pequeñas frente a la certeza de que alguien valoraba su corazón. Cada lágrima que había derramado en silencio durante años parecía transformarse en fuerza. Los hombres de traje se retiraron, dejando que la anciana y Clara compartieran un momento íntimo. Quería ver quién podía ser genuina, dijo la mujer. Y tú me lo mostraste todos los días. Nunca olvides eso. Clara abrazó a la anciana, con un sentimiento de gratitud que no cabía en palabras. Era un abrazo que mezclaba respeto, amor y la comprensión de que algunos encuentros cambian la vida para siempre. Mientras la anciana salía con sus guardaespaldas, Clara miró a su alrededor, el restaurante, los clientes, el dueño, todo parecía igual, pero ella misma había cambiado para siempre. Su mundo ahora tenía nuevas posibilidades, pero también una nueva responsabilidad, seguir siendo buena, incluso cuando nadie la estuviera observando. Porque entendió algo fundamental, la bondad verdadera no hace ruido, no busca reconocimiento, pero tiene el poder de transformar vidas de maneras que ni el dinero ni el poder podrían lograr. Meses después de aquel encuentro que cambió su vida, Clara miraba el restaurante con una mezcla de nostalgia y gratitud. La anciana ya no estaba, había fallecido en paz, rodeada de la seguridad y el cariño que merecía. Pero la huella que dejó en la vida de Clara era imborrable. Cada vez que Clara servía café o sonreía a un cliente, llevaba consigo la lección que aquella mujer le había enseñado. La verdadera riqueza no se mide en dinero ni poder, sino en el corazón. La vida de Clara había cambiado de maneras que nunca imaginó. Su madre recibía tratamiento sin preocupaciones económicas, y Clara había podido estudiar para avanzar en su carrera. Pero más allá de eso, había aprendido a ver el mundo con nuevos ojos. Cada gesto, por pequeño que fuera,
podía tener un impacto profundo en alguien más. Cada acto de bondad contaba, aunque nadie lo notara. El pequeño sobre que la anciana le había dado aquel día aún descansaba en un cajón de su apartamento. No necesitaba abrirlo para recordar el mensaje que contenía. La bondad sincera siempre es reconocida, aunque de maneras inesperadas. Clara se sorprendía a sí misma buscando oportunidades para ayudar, para escuchar, para estar presente para alguien que parecía invisible. Porque había entendido que todos llevamos batallas internas que no se ven a simple vista. A veces, cuando un cliente no podía pagar su café, Clara sonreía y lo servía igual, pensando en la anciana que le enseñó a ver el valor en lo invisible. Cada vez que miraba por la ventana del restaurante y veía a alguien solo o abatido, recordaba que incluso un pequeño gesto podía encender una chispa de esperanza. La ciudad seguía corriendo apresurada afuera, con gente que rara vez miraba más allá de sí misma. Pero dentro del restaurante, en ese pequeño mundo de café y pan, Clara había creado un refugio silencioso de humanidad y compasión. Y cada día, cuando servía un café extra o dejaba un gesto de cuidado sin esperar nada a cambio, sentía que la anciana aún estaba con ella, sonriendo desde algún lugar. Clara entendió algo profundo y difícil de explicar: las pruebas de la vida no se superan solo con esfuerzo o dinero. A veces, se superan con empatía, con paciencia y con un corazón que elige ver la bondad incluso en la adversidad. Esa elección diaria, silenciosa y humilde, puede transformar vidas y dejar legados que el tiempo nunca borrará. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Clara cerró las ventanas del restaurante, respiró hondo y sonrió. Sabía que la vida siempre traería desafíos, que el dolor y la incertidumbre regresarían, pero también sabía algo más: la bondad verdadera tiene un poder que el mundo subestima, y cada uno puede ser un faro en la oscuridad de otro. Y en silencio, mientras apagaba las luces y miraba la calle vacía, Clara se hizo una pregunta que la acompañaría siempre. Si nadie te estuviera mirando, ¿seguirías siendo amable?